El presidente Nayib Bukele de El Salvador se erguía bajo las brillantes luces del estudio de la Global Insight Network, su distintivo traje oscuro irradiando una confianza poco convencional mientras se preparaba para enfrentar a una de las mentes estratégicas más influyentes de la diplomacia cubana. Momentos antes, Alejandro Castro Espín, el estratega y exasesor de seguridad nacional, hijo del líder revolucionario cubano Raúl Castro, había salido del backstage sujetando un delgado dossier, su expresión firme y calculadora. Tengo la información que expondrá la ingenua comprensión del joven presidente sobre las complejas realidades geopolíticas y la soberanía del Estado, afirmó Castro Espín al moderador, su voz mesurada y grave, con la autoridad de un hombre que había navegado las intrincadas corrientes de la política internacional durante décadas. Podrá ser una estrella emergente en el escenario global, por muy controvertido que sea, pero esta noche los espectadores verán que está muy fuera de su profundidad. La audiencia se agitó, los teléfonos en alto, para grabar lo que sería un debate cargado de tensión. Con su linaje revolucionario, su agudeza estratégica y sus años influenciando una nación soberana, Castro Espín parecía seguro de que esta sería una victoria fácil sobre el presidente de una pequeña nación centroamericana que había cumplido solo un controvertido mandato. Pero Bukele no pestañeó. El líder que había desafiado la corrupción arraigada y transformado su país se mantuvo sereno, una sonrisa casi imperceptible en su rostro mientras sus ojos se encontraban con los de su oponente. Se había preparado para esta confrontación en detalle y quienes lo conocían reconocían esa mirada. Esto no iba a ser un debate ordinario. Estaba a punto de convertirse en uno de los momentos más desafiantes en la larga y calculada carrera de Castro Espín. Mientras las cámaras de la Global Insight Network comenzaban a rodar, el anfitrión presentó el segmento sobre la Declaración de Soberanía Electoral Nacional, DECN, una propuesta de Bukele para proteger a los estados de la injerencia externa. Ni Bukele ni Castro Espín apartaron la mirada durante su intenso duelo de miradas. El veterano estratega estaba a punto de aprender que subestimar a Nayib Bukele resultaría ser su mayor error en la televisión internacional. Antes de sumergirnos en este notable intercambio, asegúrate de darle me gusta a este video y suscribirte a nuestro canal para más debates y análisis políticos perspicaces. Querrás ver cada segundo de cómo el presidente Bukele le dio la vuelta a uno de los analistas más celebrados de la política cubana. El estudio de la Global Insight Network zumbaba de anticipación mientras la anfitriona, doctora Lena Sharma, abría la discusión. Esta noche nos acompañan dos figuras prominentes en las relaciones internacionales y la gobernanza para debatir la Declaración de Soberanía Electoral Nacional, una propuesta que busca blindar a los países de la interferencia externa. El distinguido estratega y exasesor de seguridad nacional, Alejandro Castro Espín, quien ha negociado complejos acuerdos internacionales y moldeado la política de su nación, y el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, un líder que ha transformado su país y ahora busca influir en el panorama global. Castro Espín se sentó erguido, su guayabera impecablemente planchada, exhalando una mezcla distintiva de autoridad revolucionaria y rigor intelectual. Con décadas de experiencia en el corazón del Estado cubano, había influenciado la estrategia geopolítica y guiado a su nación a través de complejas aguas internacionales. Su expresión era firme. No había venido a discutir, sino a dominar. Gracias por invitarme, doctora Sharma, comenzó, su inglés pausado y con un leve acento cubano. He observado e influenciado la política de Estado desde antes de que el presidente Bukele asumiera su cargo. Creo que el público merece escuchar a alguien que realmente entiende las complejidades de la soberanía nacional y las delicadas líneas de la diplomacia internacional. La condescendencia en su tono era inconfundible. Revisó su dossier, destacando secciones de documentos históricos y resoluciones internacionales, apoyos destinados a subrayar su autoridad. Al otro lado de la mesa, Bukele se sentó compuesto en su traje oscuro y moderno, su expresión una mezcla de calma tecnológica y seriedad presidencial. A sus 42 años, el líder se había forjado una reputación de manera diferente, no a través de círculos elitistas, sino a través de un atractivo popular directo y la entrega de resultados tangibles.
antes de ganar su presidencia y enfrentarse al escrutinio internacional. Su expresión tranquila ocultaba una mente estratégica que había ganado numerosas batallas políticas contra oponentes que lo subestimaban. «Buenas noches», dijo Bukele con calma, su voz llevando la inconfundible convicción de un líder que le hablaba directamente a su gente, no solo a diplomáticos. A diferencia de algunos, no estoy aquí para dar lecciones a las naciones desde un salón diplomático o una torre de marfil. Estoy aquí para hablar de una declaración que afecta a votantes reales, a pueblos reales que buscan proteger su derecho a la autodeterminación. Lena Sharma asintió, sintiendo la creciente tensión. Comencemos con lo básico. Señor Castro Espín, usted ha calificado esta declaración como un precedente peligroso. Presidente Bukele, usted es uno de sus principales impulsores. ¿Qué está en juego aquí? Antes de que Bukele pudiera responder, Castro Espín se inclinó hacia adelante. Lo que está en juego es nada menos que la estabilidad internacional y el delicado equilibrio de la ley internacional, afirmó. El presidente y sus colegas desean un control absoluto sobre lo que las normas internacionales y la práctica diplomática reconocen como áreas donde la cooperación y, en ocasiones, la supervisión externa son necesarias. Esto no es solo una política deficiente, es una visión ingenua que podría desestabilizar la gobernanza global. Me sorprende que alguien con responsabilidades de Estado la apoye sin matices. La Cámara captó la ligera sonrisa de Bukele, no de diversión, sino de reconocimiento. Se había enfrentado a innumerables críticos y oponentes que utilizaban tácticas similares, despectivas, condescendientes y deseosas de socavar su experiencia. Detrás de escena, su equipo se había preparado a fondo para este mismo enfoque, analizando el estilo de debate de Castro Espín, su tendencia a interrumpir, a afirmar la superioridad estratégica y a eludir los argumentos opuestos en lugar de abordarlos directamente. Lo que Castro Espín no se dio cuenta fue que Bukele había pasado su fin de semana revisando las declaraciones públicas, los artículos y los comunicados diplomáticos de Castro Espín y de figuras clave del gobierno cubano. No solo los comentarios recientes sobre la soberanía, sino también documentos de las décadas de 1970 y 1980 que contradecían directamente su posición actual sobre la no injerencia. Incluso había consultado a analistas geopolíticos que ofrecieron valiosas perspectivas sobre sus hábitos argumentativos y puntos débiles. Mientras tanto, en la sala de control, los productores de la Global Insight Network observaban de cerca. El segmento se había presentado como una discusión sustantiva sobre política internacional, pero la tensión personal entre los dos líderes estaba creando una televisión mucho más atractiva. El equipo de redes sociales de la red comenzó a subir clips de las declaraciones iniciales de Castro Espín, anticipando que el intercambio se volvería viral. Lo que estaba en juego se extendía más allá de la declaración de soberanía electoral nacional. Para Castro Espín, se trataba de preservar la imagen de su nación como un faro de principios revolucionarios y de una diplomacia calculada. Para Bukele, se trataba de demostrar que una nueva generación de líderes, diversos, arraigados en la experiencia comunitaria y audaces frente al poder establecido, merecían ser escuchados como iguales en la configuración del futuro político de las naciones. Lena Sharma se volvió hacia Bukele. Presidente, su respuesta a las preocupaciones geopolíticas del señor Castro Espín. Bukele enderezó sus papeles, su expresión pasando de cortés a concentrada. Me complacerá abordar esos puntos sobre la soberanía, Sharma. Pero primero, los espectadores deben entender algo esencial sobre esta discusión. Lo que la gente necesita comprender, continuó Bukele, su voz firme y clara, es que la interpretación de la soberanía nacional no está reservada para estrategas de élite o potencias tradicionales. Pertenece a cada nación, especialmente a aquellas más afectadas por su interpretación o por la falta de ella. Castro Espín levantó una ceja, abriendo la boca para interrumpir, pero Bukele continuó. El estratega implica que yo entiendo mal las complejidades geopolíticas. Abordemos eso. La Carta de las Naciones Unidas, en su artículo 2, párrafo 7, prohíbe explícitamente a las Naciones Unidas intervenir en los asuntos que son esencialmente de la jurisdicción interna de los estados. Esto no es teoría avanzada, es la ley internacional escrita que su propia nación ha invocado innumerables veces. Castro Espín sacudió la cabeza.
visiblemente irritado. Presidente, estoy plenamente consciente de esas disposiciones, pero la comunidad internacional ha afirmado repetidamente que la soberanía no es un cheque en blanco para el abuso o la inestabilidad, especialmente en el ámbito electoral. Existen normas y expectativas. Estoy familiarizado con esas normas, replicó Bukele, habiendo litigado casos de derechos electorales directamente impactados por la injerencia. La cuestión no es si existen normas, sino si esas normas pueden usarse para silenciar la voluntad popular o para justificar agendas externas. El problema es la aplicación selectiva. El rostro del estratega se tensó. Ese es precisamente el tipo de argumento populista que nubla este debate. La soberanía garantiza la no injerencia, sí, pero también conlleva responsabilidades. Cuando un Estado ignora principios democráticos fundamentales, la comunidad internacional tiene el derecho y a veces la obligación de manifestarse. Cuando la crítica internacional se utiliza para deslegitimar gobiernos electos que desafían el statu quo, replicó Bukele, eso no es responsabilidad, es geopolítica. Lena Sharma interrumpió. Centrémonos en secciones específicas de la declaración. Señor Castro Espín, usted ha criticado la propuesta de establecer mecanismos estrictos contra el financiamiento externo de campañas políticas y referendos. ¿Por qué? Castro Espín se inclinó hacia adelante. Aquí es donde esta declaración extralimita. Las naciones difieren en su capacidad económica y en la madurez de sus instituciones democráticas. Una regla federal uniforme ignora estas realidades y viola el principio de cooperación internacional. Tengo declaraciones de expertos en desarrollo y de organizaciones no gubernamentales en 12 países que advierten que estos mandatos sofocarían la sociedad civil y debilitarían las voces de la oposición. El presidente está promoviendo una ideología aislacionista sobre la practicidad. Bukele esperó pacientemente, luego respondió. Interesante que mencione a los expertos en desarrollo. Tengo declaraciones de 28 naciones, incluyendo algunas de sus aliadas tradicionales, apoyando estos estándares como esenciales para la verdadera autodeterminación. Hablemos de coherencia, estratega. Se volvió directamente hacia Castro Espín. En un discurso de 1978 en el Foro de la Amistad Latinoamericana, un documento del gobierno cubano, se argumentaba que la solidaridad material con movimientos populares en otras naciones era una extensión de la soberanía y la autodeterminación. Se defendía la provisión de recursos externos a actores políticos en otros países. ¿Ha cambiado la soberanía o solo la aplicación de su postura según el contexto político? La Cámara captó la breve sorpresa de Castro Espín. No había esperado que Bukele citara trabajos tan específicos de su pasado o del pasado de su gobierno. Rebuscando entre sus papeles, respondió. El pensamiento geopolítico evoluciona con la evidencia. El panorama internacional ha cambiado desde los años 70. Nuestra posición anterior reflejaba preocupaciones sobre contextos específicos de agresión imperialista en ese momento. ¿Así que los principios de soberanía cambian con los climas políticos?, preguntó Bukele. Interesante para alguien que aboga por una interpretación consistente de la no injerencia. La tensión aumentó cuando Lena Sharma giró. Discutamos la sección que propone la prohibición de observadores electorales financiados por potencias extranjeras. Los críticos dicen que esto socava la transparencia electoral. Esos críticos ignoran la evidencia, replicó Bukele. Múltiples estudios, incluyendo de la Universidad de Ginebra, sobre la eficacia de la observación electoral, muestran que el impacto de algunas misiones es marginal y que muchas son percibidas como herramientas de injerencia por los gobiernos locales. «Es una locura», exclamó Castro Espín. «El Centro Carter y la OEA no son parciales, y sugerir que millones de votantes no pueden beneficiarse de una supervisión internacional creíble insulta la inteligencia de los pueblos. Su propuesta es una receta para el autoritarismo». El tono de Bukele se endureció ligeramente. «Estratega, ¿ha tenido que lidiar con observadores internacionales que llegan con una agenda preconcebida, ignorando las complejidades locales? Yo sí. ¿Ha visto informes de misiones de observación utilizados para deslegitimar una elección por motivos puramente políticos, sin pruebas concretas de fraude sistémico? Yo sí.
Hablar de legitimidad desde un centro de poder mientras se ignora cómo esa legitimidad se aplica selectivamente para castigar a los gobiernos que no se alinean, muestra exactamente el problema de la diplomacia de salón que mencioné antes. Sintiendo que estaba perdiendo terreno, Castro Espín cambió de táctica. Sus anécdotas no anulan la necesidad de estándares internacionales para proteger la integridad electoral. La comunidad internacional ha respaldado repetidamente la utilidad de las misiones de observación. Entonces hablemos de eso, replicó Bukele. En la Declaración de Principios para la Observación Electoral Internacional de la ONU, que establece el marco para estas misiones, se subraya la importancia del consentimiento informado del Estado anfitrión. Cuando la evidencia demuestra que las misiones actúan sin ese consentimiento o lo traicionan, el equilibrio constitucional cambia, levantó otro documento. Y en un informe desclasificado de 1971 del Directorio de Inteligencia de Cuba, firmado por su predecesor, criticaban a las potencias imperialistas por usar observadores disfrazados para desestabilizar gobiernos. «Usted está sacando eso de contexto», replicó. «¿Lo estoy?» Bukele levantó una ceja. ¿Le gustaría que leyera el párrafo completo? Lena Sharma intervino rápidamente. Necesitamos una breve pausa. Cuando regresemos, continuaremos nuestra discusión sobre la soberanía electoral y escucharemos a los espectadores. Cuando las cámaras se detuvieron, Castro Espín se inclinó hacia su asistente, susurrando con urgencia y señalando sus notas. Claramente, algo había salido mal. Su asistente buscó frenéticamente entre los papeles. Al otro lado de la mesa, Bukele bebió tranquilamente su agua. Un productor se acercó y le preguntó si necesitaba algo. «Estoy bien», dijo con calma, «pero quizás quieras revisar al estratega. Ni siquiera hemos llegado a las contradicciones reales aún». Cuando se reanudó la transmisión, la energía había cambiado. Castro Espín parecía compuesto, pero firme. Durante la pausa, revisé mis propias declaraciones y los documentos históricos de mi nación, no las citas selectivas del presidente. Mi posición siempre ha sido que las leyes electorales deben equilibrar el acceso del pueblo y la integridad del proceso, pero también la soberanía del Estado frente a agendas externas. Eso es todo lo que la mayoría de los estados buscan hacer. Se volvió directamente hacia Bukele. Pero ya que estamos discutiendo credenciales, seamos claros. He participado en negociaciones críticas a nivel global. He asesorado a mi nación durante décadas en asuntos de seguridad y política exterior. Con todo el debido respeto, su breve y, debo decir, a veces controvertida, gestión como presidente de un país pequeño apenas le califica para darme lecciones sobre la intrincada realidad de la estrategia geopolítica internacional. La condescendencia en su tono era inconfundible y exactamente lo que notaron los espectadores. Bukele había estado esperando este momento. «Estratega», comenzó, su tono tranquilo pero preciso, el mismo que usaba en sus discursos cuando un oponente cometía un error crítico. «Creo que es hora de que abordemos el elefante en la sala. El problema», continuó Bukele, su voz firme como el acero, «es que usted está basándose en sus credenciales y en el pasado de su nación en lugar de comprometerse con el fondo de mi argumento. Eso podría funcionar en un aula donde los estudiantes se preocupan por las calificaciones o en una reunión diplomática privada, pero esto no es un think tank de La Habana y yo no soy un Estado cliente. Soy un presidente soberano, elegido por mi pueblo, y hablo por su soberanía». La expresión de Castro Espín se tensó. «Estoy abordando la sustancia», replicó. «Usted es quien saca a relucir citas antiguas. Estoy señalando cómo sus puntos de vista o los de su gobierno han cambiado con el tiempo», replicó Bukele. «Centrémonos en la discusión de hoy. Usted afirma que las naciones deben tener una autoridad incuestionable sobre sus procedimientos electorales. Sin embargo, en la década de 1980, su gobierno argumentó que la solidaridad revolucionaria a veces justificaba el apoyo material a movimientos en otros países que buscaban liberarse de regímenes no deseados. Esa postura, en la práctica, implicaba la injerencia en procesos electorales de otras naciones. Sostuvo otro documento. Usted mismo, en un simposio en La Habana en 1985, escribió, y cito, «La soberanía de los pueblos oprimidos incluye el derecho a buscar y recibir ayuda de cualquier fuente en su lucha contra la opresión. ¿Cómo concilia eso con su actual preocupación
por la estricta no injerencia. Castro Espín se removió inquieto. Eso fue un argumento legal estrecho sobre el derecho a la autodeterminación y la lucha contra la agresión. No se refería a la regulación electoral general. ¿Lo es?, interrumpió Bukele, porque ambos tratan con el mismo principio de soberanía, equilibrar la autodeterminación con la protección del derecho a decidir de los pueblos. Sin embargo, sus interpretaciones parecen cambiar dependiendo de qué lado político se beneficia o qué gobierno está en el poder. La audiencia murmuró mientras Castro Espín enrojecía. Eso es absurdo. Mis posiciones se basan en un análisis estratégico, no en la política oportunista. Bukele asintió ligeramente. Entonces revisemos ese análisis. Usted a menudo cita las convenciones internacionales y la soberanía estatal para argumentar contra la supervisión externa de las leyes electorales nacionales. Pero en esas mismas convenciones se reafirma la autoridad de los estados para pedir apoyo técnico, lo que puede incluir observación. La diferencia, estratega, es que yo he representado a votantes reales impactados por la injerencia. He visto cómo se cierran mesas de votación en áreas rurales bajo el pretexto de seguridad, cómo se purgan los padrones electorales con métodos que desproporcionadamente afectan a votantes elegibles, y cómo se imponen reglas electorales diseñadas con precisión para excluir a ciertas comunidades, a menudo con el pretexto de estabilidad. Castro Espín intentó interrumpir, pero Bukele levantó una mano. Por favor, le escuché respetuosamente. Él se quedó en silencio, dándose cuenta del cambio de tono. Usted mencionó su experiencia en diplomacia. La respeto, pero yo he trabajado en mi país donde los derechos electorales afectan directamente la vida de las personas. He ayudado a ciudadanos a recuperar su derecho al voto después de obstáculos burocráticos. La teoría constitucional se encuentra con la vida real en esos casos, no en el debate académico. Y esta legislación, añadió, levantando el texto de la declaración, no aísla las elecciones como usted afirma, simplemente establece estándares mínimos para prevenir las peores formas de injerencia externa. Las naciones aún conservan una amplia flexibilidad en cómo la aplican. Sharma sintió el punto de inflexión y se volvió hacia Castro Espín. Estratega, su respuesta. Castro Espín se recompuso. Las experiencias del presidente son válidas, pero no anulan la necesidad de un marco internacional maduro. Los estados tienen autoridad primaria sobre las elecciones, sí, pero también responsabilidades internacionales. Esta declaración excede eso al micromanager las relaciones exteriores. El artículo 3, sección D, por sí solo incluye 27 directrices detalladas sobre la cooperación con la sociedad civil internacional. Eso no es un estándar, es un bloqueo. Bukele sonrió ligeramente. Me alegro de que haya mencionado el artículo 3, sección D, estratega. Se basa en una propuesta que su propio gobierno apoyó en una conferencia de la CELAC en 2013. Usted describió medidas similares como acciones apropiadamente calibradas para proteger la autonomía nacional, respetando la cooperación pero asegurando la no injerencia encubierta. La sala se quedó en silencio cuando Bukele mostró el documento. Esto es de la Declaración de Caracas sobre Soberanía y Desarrollo del 26 de enero de 2013. ¿Le gustaría que lo leyera? Castro Espín parpadeó rápidamente, tomado por sorpresa. Necesitaría ver el contexto completo. Por supuesto, replicó Bukele, deslizándole el documento. Tómese su tiempo. Mientras leía, la cámara capturó su expresión, cambiando de confianza a confusión y luego a una silenciosa consternación. El texto confirmaba exactamente lo que Bukele había dicho. Bukele se volvió hacia la cámara. Esto subraya mi principal preocupación. Demasiado a menudo, la soberanía electoral se discute como teorías legales o estrategias abstractas en lugar de protecciones reales que afectan a pueblos reales. Los mismos expertos que alguna vez apoyaron salvaguardas federales o la no injerencia ahora se oponen a ellas. No porque la ley internacional cambiara, sino porque los intereses políticos sí lo hicieron. Castro Espín, intentando recuperarse, dijo, incluso si alguna vez apoyé disposiciones similares, y tendría que confirmar eso, el marco geopolítico ha evolucionado a través de decisiones de órganos internacionales. ¿Cuál específicamente?, preguntó Bukele con calma. Porque incluso las recientes sentencias de la Corte Internacional de Justicia han reafirmado el principio de no injerencia, requiriendo solo criterios actualizados para la supervisión.
Eso es precisamente lo que hace esta declaración, basándose en la evidencia actual. Se volvió hacia Sharma. Doctora Sharma, la verdadera pregunta no es la constitucionalidad abstracta, es si cada nación merece igual acceso a la autodeterminación, independientemente de su tamaño, su riqueza o sus alianzas. La historia y el texto de la ley internacional otorgan claramente a los estados el deber de actuar cuando ese acceso está bajo amenaza. Castro Espín, ahora visiblemente nervioso, rebuscó entre sus papeles mientras la audiencia esperaba en silencio. Bukele fue acusado de apelar a la emoción en lugar de basarse en la lógica geopolítica. Levantó una ceja. ¿Lo estoy? Entonces, seamos específicos sobre el razonamiento legal. El artículo 2, párrafo 1 de la Carta de la ONU establece la igualdad soberana de todos sus miembros. El artículo 2, párrafo 7 dice que ninguna disposición de esta carta autorizará a las Naciones Unidas a intervenir en los asuntos que son esencialmente de la jurisdicción interna de los estados. El texto otorga directamente a los estados la máxima autoridad en sus asuntos internos, incluidas las elecciones. Además, explicó, las resoluciones de la Asamblea General sobre la no injerencia y la protección de la soberanía nacional contienen cláusulas de aplicación explícitas, dando a los estados el poder explícito de legislar apropiadamente. La Corte Internacional de Justicia ha confirmado consistentemente esta autoridad, más recientemente en el caso de Nicaragua contra Estados Unidos, que si bien no trató directamente temas electorales, reafirmó la ilegalidad de la injerencia en los asuntos internos de un Estado. El estudio se quedó en silencio mientras Bukele desmantelaba metódicamente las objeciones geopolíticas de Castro Espín, citando la ley internacional, el precedente histórico y las disposiciones exactas de la declaración con una precisión sorprendente. Fue una lección de estrategia internacional entregada no desde la teoría, sino desde la experiencia vivida de gobernar una nación en desarrollo. Castro Espín intentó varias interrupciones, pero cada vez Bukele contraatacó con suavidad, demostrando un dominio superior tanto de la ley internacional como de los detalles de la declaración. Su creciente frustración era evidente. Finalmente, en un último esfuerzo, intentó lo que creía era su punto más fuerte. Presidente, con todo el debido respeto, no creo que entienda las consecuencias no deseadas de esta declaración. El artículo 7, sección B, podría, de hecho, debilitar la capacidad de los movimientos de oposición legítimos y de la sociedad civil de operar libremente dentro de ciertos estados. La sonrisa de Bukele se amplió ligeramente. Estratega, me temo que eso es incorrecto. No existe un artículo 7, sección B, en esta declaración. El documento contiene solo 6 artículos. La sala se quedó completamente inmóvil. Castro Espín rebuscó apresuradamente entre sus papeles, dándose cuenta, demasiado tarde, de que había confundido esta declaración con otra propuesta. Un error grave para alguien que afirmaba tener conocimientos de experto. Me disculpo, dijo, su voz ahora más baja. Quise decir el artículo 5, sección B. Bukele respondió con calma. El artículo 5, sección B aborda los mecanismos para la resolución de disputas entre estados. Estratega, no tiene nada que ver con la supervisión de la sociedad civil o los movimientos de oposición. Quizás está pensando en una propuesta de borrador de un organismo internacional diferente de hace varios años. No tiene ninguna relación con esta declaración. El momento capturó lo que había estado sucediendo todo el tiempo. A pesar de sus credenciales y su experiencia, Castro Espín había entrado en el debate sin haber leído completamente la declaración, basándose en cambio en puntos de discusión generales. Bukele, quien había ayudado a redactar porciones del documento, mostró un profundo conocimiento y precisión en cada respuesta. Sintiendo la importancia del intercambio, la moderadora Sharma se volvió hacia Castro Espín. Estratega, dadas las aclaraciones del presidente, ¿desea revisar su posición sobre algún aspecto de la declaración? Su característica confianza, ahora quebrantada, respondió. Todavía tengo preocupaciones sobre la implementación, pero reconozco que algunas de mis críticas pueden haberse basado en información desactualizada o incorrecta. Tendré que revisar el texto más de cerca. Bukele asintió con gracia. Aprecio eso, estratega.
Estaría encantado de compartir un análisis completo que muestre cómo cada sección se alinea con el precedente internacional y las necesidades de las naciones soberanas. Quizás podamos estar de acuerdo en proteger el derecho de cada pueblo a la autodeterminación. Su tono sereno y generoso y su victoria subrayaron el contraste entre los dos. Uno aferrándose a la reputación y a la tradición, el otro arraigado en la profundidad y la experiencia de gobernar. Al finalizar la discusión, era evidente para todos los que observaban que habían presenciado un momento decisivo, un cambio en el debate geopolítico internacional, donde la reputación por sí sola ya no garantizaba la autoridad. A los pocos minutos de emitirse el segmento de Global Insight Network, los clips del sistemático contraataque de Bukele inundaron las redes sociales. El momento más viral, cuando expuso la mención de Castro Espín de un artículo 7, sección B inexistente, superó el 1.000.000 de visitas en una hora. Bukele soberanía y secuestro Castro Espín error artículo fueron tendencia a nivel mundial. Comentaristas de todos los lados reaccionaron. El analista político conservador de América Latina, Marcos Orozco, tuiteó: independientemente de tu postura sobre la declaración, Bukele acaba de dar una clase magistral de preparación. Castro Espín trajo generalidades, él trajo especificidades. La presentadora de Al Jazeera, Ghida Fahri, abrió su programa esa noche comentando: acabamos de presenciar la versión geopolítica de David derrotando a Goliat, solo que esta vez con precisión quirúrgica en lugar de una onda. Detrás de escena en Global Insight Network, los productores que habían anticipado una típica discusión política se apresuraban a capitalizar lo que se había convertido en el segmento más visto de la red en el mes. De la noche a la mañana prepararon un programa especial titulado Los Nuevos Defensores, Voces Emergentes que Remodelan el Debate Global, destacando prominentemente a Bukele. En su oficina en La Habana, Alejandro Castro Espín enfrentó uno de los reveses públicos más significativos de su larga carrera. Su teléfono zumbaba sin cesar con mensajes de colegas, diplomáticos y periodistas buscando comentarios. En círculos académicos y políticos cubanos, los foros internos estallaron con el debate sobre el intercambio, con varios analistas señalando que Bukele había utilizado la misma táctica de análisis histórico y contradicción que los diplomáticos cubanos a menudo empleaban para desafiar a sus oponentes. Por la mañana emitió un comunicado. Si bien continuó manteniendo reservas sobre ciertos aspectos de la Declaración de Soberanía Electoral Nacional, reconozco el fuerte dominio del presidente Bukele sobre el tema y la validez de las preocupaciones de las naciones en desarrollo. El discurso público se beneficia de defensores bien preparados en cada lado. Aunque diplomático, el comunicado fue visto claramente como un intento de control de daños. Para Bukele, las consecuencias resultaron transformadoras. Su oficina fue inundada con solicitudes de entrevistas de las principales redes, y sus seguidores en redes sociales se triplicaron de la noche a la mañana. Reconociendo su creciente influencia, los líderes de varios bloques de naciones en desarrollo lo invitaron a liderar una conferencia de prensa sobre la declaración al día siguiente. Aún más notablemente, 3 naciones que habían estado indecisas sobre la declaración contactaron a su oficina para expresar su apoyo. El cambio de impulso fue inconfundible. Lo que parecía un esfuerzo legislativo improbable, ahora parecía factible. En blogs de derecho internacional y foros académicos, florecieron los análisis. Un profesor de Derecho Internacional de la Universidad de Oxford escribió: Bukele demostró que la experiencia vivida de gobernar, combinada con un estudio riguroso de la ley internacional, puede producir una interpretación de la soberanía más precisa y persuasiva que la teoría abstracta o la tradición diplomática por sí sola. La London School of Economics pronto anunció un panel de discusión titulado Credenciales versus Sustancia, repensando la autoridad global y el discurso público. Las organizaciones de derechos civiles y pro-democracia de todo el mundo se basaron rápidamente en el momento. La Liga Internacional por la Democracia y el Comité de Abogados para la Protección Electoral emitieron declaraciones enfatizando cómo los argumentos de Bukele reafirmaron la base legal para la protección federal de los derechos electorales y la soberanía. Activistas en África, América Latina y el sudeste asiático
informaron aumentos en las inscripciones de voluntarios para campañas de educación para votantes. Muchos citaron la apasionada defensa de Bukele como su inspiración. Los medios conservadores trabajaron para redirigir la narrativa. La presentadora de Fox News, Laura Ingraham, argumentó que la referencia de Bukele al artículo 7, sección B, no abordaba cuestiones geopolíticas más amplias. Sin embargo, incluso en Fox, los comentaristas admitieron que Castro Espín había sido superado en sustancia. Él confió en la reputación, mientras que él confió en la preparación, reconoció el ex juez Andrew Napolitano. 3 días después del segmento de Global Insight Network, ocurrió un desarrollo inesperado. Alejandro Castro Espín solicitó una reunión privada con el presidente Bukele en su oficina de Washington, D.C. El experimentado estratega llegó solo, sin cámaras ni personal. «Presidente», comenzó, su tono notablemente diferente al de su encuentro en el aire. «He revisado la declaración a fondo. Si bien sigo teniendo algunas preocupaciones sobre disposiciones específicas, debo admitir que su razonamiento sobre la soberanía fue en gran medida sólido». Hizo una pausa y luego añadió, «Y su punto sobre el impacto en el mundo real fue bien recibido. La teoría sin aplicación tiene poco valor para las naciones en desarrollo». Bukele, magnánimo en la victoria, invitó a Castro Espín a coescribir un artículo de opinión discutiendo sus principios compartidos sobre la soberanía electoral, al tiempo que reconocían sus diferencias de enfoque. «El público merece ver que la interpretación de la ley internacional no tiene por qué ser partidista», sugirió. Después de reflexionar, Castro Espín aceptó, con la condición de que el enfoque estuviera en la evolución del pensamiento soberano y la necesidad de un diálogo continuo. Su artículo conjunto en The Washington Post, titulado «Encontrando un terreno común para la soberanía nacional en un mundo cambiante», se volvió viral. Esta vez, por promover un diálogo significativo entre generaciones e ideologías. Concluía, cuando el debate se centra en la sustancia sobre el estatus, en la evidencia sobre la autoridad, la autodeterminación y la democracia prosperan. Para Nayib Bukele, el debate con Castro Espín marcó un momento crucial, no solo en su carrera presidencial, sino en su misión más amplia de elevar temas esenciales. En la semana siguiente a la aparición en la Global Insight Network, recibió invitaciones para hablar en el Consejo de Relaciones Exteriores, la Escuela de Gobierno de Harvard y la Universidad de Pekín. La matrícula en cursos de Derecho Internacional y Soberanía Nacional aumentó en todo el mundo el semestre siguiente. Quizás lo más significativo es que Bukele recibió miles de mensajes de jóvenes líderes, estudiantes de política y especialmente mujeres de color en el campo diplomático, que lo vieron como un símbolo de coraje intelectual. Nos mostró que no tenemos que minimizar nuestras experiencias para enfrentar al poder, escribió una estudiante de segundo año de diplomacia de Kenia. En Washington y otras capitales, los efectos políticos continuaron desarrollándose. 3 naciones del G7 se acercaron para discutir posibles legislaciones de compromiso sobre estándares de no injerencia. Aunque persistían las diferencias políticas, la discusión pasó de la teoría estratégica a las soluciones prácticas, un área en la que Bukele sobresalía. En una reunión de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América, ALBA, el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, le dijo, «No solo ganaste un debate, cambiaste la forma en que se discutirá este tema de ahora en adelante. Así es como comienza el cambio duradero». 6 semanas después, una versión revisada de la Declaración de Soberanía Electoral Nacional, con algunos ajustes propuestos por Castro Espín, fue presentada a la Asamblea General de la ONU con un apoyo bipartidista sustancial de varias regiones, aunque sus perspectivas de aprobación completa eran inciertas. La declaración tenía un impulso que pocos esperaban antes del momento viral de Bukele. Los analistas le atribuyeron el mérito de haber remodelado la comprensión pública tanto de las dimensiones legales como prácticas de la soberanía electoral. En el panorama mediático más amplio, el intercambio Bukele-Castro Espín se convirtió en un caso de estudio sobre el significado evolutivo de la autoridad en el diálogo público. Las credenciales seguían importando, pero ya no eclipsaban la preparación y la experiencia vivida. Una nueva generación exigía reconocimiento,
no por sus afiliaciones, sino por su perspicacia y rigor. Para los espectadores de todo el mundo, la confrontación proporcionó un raro momento de compromiso intelectual genuino en la televisión en vivo. Trascendió las líneas políticas y resaltó algo más profundo: la continua conversación nacional e internacional sobre quién tiene realmente voz en la democracia, tanto en las urnas como en el discurso público. Reflexionando más tarde con su equipo, Bukele dijo: esto nunca se trató de avergonzar al estratega Castro Espín. Se trataba de asegurar que el derecho de cada votante a participar en la democracia esté protegido a través de la interpretación constitucional y la práctica en el mundo real. Cuando la teoría legal se encuentra con la experiencia vivida, ahí es donde comienza la verdadera autodeterminación. El intercambio Bukele-Castro-Espín continuaría siendo estudiado en programas de comunicaciones, derecho internacional y ciencias políticas en todo el mundo, un claro ejemplo de cómo la preparación, la experiencia y la convicción moral pueden desafiar la autoridad establecida. Le recordó al mundo que, en una democracia saludable, las ideas deben valer por sus propios méritos, no por los títulos de quienes las presentan. Mientras el debate sobre la soberanía electoral continuaba en todo el mundo, una cosa se hizo innegable. Una nueva voz había entrado permanentemente en el escenario global, demostrando que la respuesta más fuerte al intento de humillación es la confianza, la preparación y el coraje. Si encontraste perspicaz este desglose de la confrontación Bukele-Castro-Espín, no olvides darle me gusta a este video y suscribirte a nuestro canal. Te traemos los intercambios políticos más significativos y exploramos su impacto en el cambiante panorama político global. Toca la campana de notificación para no perderte nuestro último análisis de las voces emergentes.